vuelve nuestra columnista estrella de psicología social. Y nos va a traer un tema complicado, que hay que tratar siempre, viste, como esos temas delicados que no sabes hasta dónde pisás fuera de lugar, digamos. Claro, en qué momento rayás y te vas. Claro, sí. Ya de hecho Y son muy difíciles de abordar, o sea, de enfrentar, ¿no? A mí, por lo menos, me pasa que cuando se aborda la temática, es como que no me gusta ahondar ahí. Claro. Me cuesta todo bastante. El suspense le metí. Sí. ¿De qué? No, digo que todavía no dijimos de qué íbamos a hablar. Ah, perdón, sí. Vamos a hablar de abuso infantil. Sí. Bueno, nada. Y eso, estaba diciendo que por ahí a veces hay... últimamente han habido muchas ficciones que han tocado el tema. Y bueno, nada, no puedo entrar. Creo que hubo una película muy polémica y unas series, me parece. Ah, sí, hay una, sí, de adolescente, Sí. en un secundario. Bueno, viste cuando esas cosas decís, no, yo esto no puedo ir a ver, o sea, no Claro. puedo entrar en ese área. Así que bueno, nada, acá estamos para abordar este tema, que no sé cómo va a arrancar, no sé, primero si definiendo a qué le llamamos abuso infantil. Bien, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Sí, yo iba a decir que vos tranqui, que yo no tengo miedo de hablar del tema. La verdad que cuando uno se adentra más bien no desde la ficción, porque por ahí te genera todos estos sentimientos y estas cuestiones emocionales que pasan cuando uno está viendo una situación, pero sí desde la información, desde la verdad detrás de este suceso, de estos sucesos que pasan en la actualidad o en la realidad común de los seres humanos. Uno empieza a abrir los ojos. Y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Como poder... hay una frase que dice que el conocimiento es poder o te da responsabilidad, ¿no? Y ahí cuando nosotros tenemos este conocimiento, cuando entendemos de qué se trata, cuando entendemos qué es lo que está pasando a nivel nacional, internacional y demás con respecto a este tema, es cuando nosotros tenemos el poder para hacer algo. Para marcar una diferencia, ya sea comunicando, como lo estamos haciendo en este caso, ya sea tomando herramientas para en casa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con los niños del barrio, ¿no? Aquellos que tenemos cerca. Así que, nada, vamos tranqui. Pero bueno, arrancamos sí un poquito con la definición. El abuso sexual infantil es todo acto que implica la interrelación entre un adulto y un menor, en donde el adulto busca satisfacerse de manera sexual, utilizando al niño o utilizando a otra persona, pero exponiendo al niño, sí, puede haber muchas formas, ¿sí? Justo antes de arrancar el programa hablábamos un poquito ahí con Cande y yo le mencionaba que a veces uno tiende a poner como estándares, ¿no? Esto es abuso, esto no es abuso, porque hubo tal cuestión, ¿no es cierto? Pero en realidad, en toda relación que haya, ¿no?, entre un menor y un adulto de índole sexual, hay abuso. ¿Por qué? Porque primero hay una jerarquía de poder. O sea, el menor no tiene una capacidad para darse cuenta de lo que está pasando, no tiene capacidad de consentimiento tampoco. Esto es para aclarar, porque en algunos países europeos se está aprobando una ley para que se pueda permitir que el niño pueda dar su consentimiento, entre comillas, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces... Tremendo para los países con muchísima pobreza, donde hay muchísima prostitución infantil. Totalmente. Y además, porque uno a veces, o sea, el adulto, el agresor sexual en este caso, que no está bien, ¿sí? Porque alguien que piensa de esta manera no está bien mentalmente, tiende a manipular al niño, ¿sí?, al menor, y para que este niño acceda de alguna u otra manera. Que el niño acceda estando manipulado, no quiere decir que dio su consentimiento. ¿Por qué? Porque su capacidad intelectual no está apta para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, ni nada por el estilo, ¿sí?
Entonces hablamos de eso, hablamos de una interrelación que hay de índole sexual entre un menor y un adulto. Decíamos que cuando le estaba contando a Cande, antes de arrancar, que cuando los menores, cuando hay una diferencia de edad, por ejemplo, un adolescente de 16 años, un niño de 8 años, ya es abuso, aunque este mayor al otro niño sigue siendo menor de edad. Claro. Pero hay abuso. ¿Por qué? Porque esta persona tiene un conocimiento que el niño no tiene una fuerza que el niño no tiene, una inteligencia que el niño no tiene. Inteligencia me refiero a poder entender la situación, lo que está sucediendo, ¿no? Sin embargo, cuando puede pasar que haya abusos también entre edades muy similares, por ejemplo, 8 años y uno de 11, ¿no? Es más grande el de 11. Eso se lo cataloga o se lo llama abuso reactivo. ¿Por qué? Porque probablemente este niño de 11 haya vivido una situación de abuso en donde ahora reproduce lo que vivió con otro niño. Está haciendo lo mismo que hicieron con él, ¿se entiende? Entonces, en ambos casos, incluso hasta con el 16, todos son víctimas en algún punto también. Necesitan un tratamiento, pero no quiere decir que dejan de ser, culpables, o no sé si culpables es la palabra adecuada, sino como responsables de lo que está pasando. Sin embargo, hay relaciones sexuales entre adolescentes mayores, digamos, consensuados, son pareja. Por supuesto, en esos casos sí. Cuando hablamos de relaciones sexuales con consentimiento y todo lo demás, bárbaro. El tema es cuando no hay un consentimiento o cuando la edad del menor. Hoy creo que la ley, la verdad que no me fijé, pero dice que el consentimiento para acoso es a partir de los 13, me parece. Con otros adolescentes estamos hablando. Claro, más o menos del mismo rango etario. Claro. La cuestión de que no es lo mismo el desarrollo sexual de un chico de 11 que uno de 15. Por supuesto. Digamos. Exacto. Y que establezcan relaciones entre pares, bueno, es casi como normal, ¿no? Hoy es normal, sí. Sí. Y antes también, porque... Pero sí, el tema es cuando hablamos de menores y hablamos de adultos, que queramos o no, nos guste o no, es increíble el porcentaje de la cantidad de casos que hay. No estamos hablando de algo que ocurre muy aisladamente, sino que es algo muy cotidiano. Sí, no, pensaba que lo normalizado que estuvo. Yo tenía compañeras de secundario de 16 años que estaban de novias con hombres de más de 30, 40 años. Sí. Y hasta el día de hoy ocurre. Que era casi como una cuestión, yo no sé, secreta, digamos, para su familia, no creo que... Pero para sus amigas, o sea, como lo contaban como algo normal. Y a mí me acuerdo que sí, me llamaba la atención, o sea, digo, pero me dejaba como un poco como sorprendida, pero no se me encendían las alarmas de che, eso es abuso. Claro. Bueno, en esos casos así, supongamos que adolescentes de 16, 15, 16 años, 17, están ahí como casi pisando lo que nosotros llamamos la adultez o ya son mayores de edad, ¿no? A los 18. Pero a su vez, el desarrollo, no me va a salir ahora la palabra, ¿no? ¿Psicológico? Sí, psicológico, cognitivo, no se da en mujeres y en hombres hasta los 20 y pico de años. Entonces, que haya tanta diferencia de edad con un hombre mayor, adulto ya desarrollado, con quieras o no una vida, ¿no? Suponete vos estabas en secundaria y probablemente este hombre de 30 y pico ya tenía su trabajo, tenía sus cosas, ¿no? En ese sentido, ya había pasado varias etapas, ¿no es cierto?, de la vida, que tu compañera de 16 no. Entonces ahí nosotros, se ve un claro ejemplo de manipulación, de estar jugando ahí con eso y decirle que tiene esta capacidad de decidir, poder estar con alguien mayor, ¿no? Cuando en realidad está muchas veces totalmente sesgada por
ya fuera el enamoramiento, Bueno, Claro, sí, caso ahora Telma Fardín, digamos, también ella era 16, tenía, 16, 17, ahí. no sé. Sí, creo que era más chica. Sí, pero No, ahí, claro, era como, porque de eso se escudó un poco D'Artés para decir que fue consentido. exactamente. Bueno, ese es lo que hacen los abusadores. La frase típica de los abusadores es ella me provocó, ella lo quiso, o él, ¿no? Porque también hay abusadoras y también hay abusadores homosexuales, entonces él lo quiso, él lo buscó, ¿no? Él vino a mi habitación, por decirte, ¿no? Entonces como que me dio su sí, me dio el momento para, o el consentimiento para hacer y para todo lo que sucedió después, ¿no es cierto? Vos hablaste de estadísticas hoy. Sí. No sé cómo... Sí, antes de pasar a las estadísticas, quiero aclarar algo con respecto a esto de que nosotros tendemos a poner rangos. Nosotros generalmente, con todo hacemos esto, ¿no? Como de menor a mayor, siempre los seres humanos, o de blanco a negro, ¿no? El abuso sexual, yo le comentaba a Cande, tiene que ver con la víctima, cómo lo va a tomar la víctima. Eso es muy importante. Ha pasado casos en donde hay situaciones que una persona, por recibir un beso de alguien, que no, en la boca, ¿no? Una pavada, por decirte, ¿no? Para nosotros a simple vista, tuvo las mismas consecuencias emocionales, psicológicas, físicas, porque también el cuerpo somatiza en esos casos, que alguien que fue expuesto o que sufrió una violación. Entonces, no tiene que ver con que ni con un grado de abuso ni nada por el estilo, sino tiene que ver con cómo lo percibe la víctima, la persona que sufre el daño, ¿no es cierto? Traigo otro caso que se me vino, el caso de las jugadoras de fútbol, las campeonas mundiales de España. No sé, la que el técnico fue y le dio un beso a la jugadora. No sé si era menor ahí o no, pero sé que se armó una cosa así. Claro, se armó una polémica, porque bueno, después lo empezaron a denunciar a él como que sí, digamos, como que era demasiado cercano con su... Claro, y lo terminan como apartando. Ahora tengo las dudas de qué edad tenían, pero calculo que tenían que ser muy jóvenes también, porque viste que el fútbol ahí, 18... Pero bueno, se me vino ese caso por el tema del beso, porque todo el mundo minimizaba esa cuestión de que, pero fue un beso nada más, no fue tan terrible. Estaban festejando y el tipo le dio un beso de lo contento que estaba. Claro. Sí, ni hablar. Muchas veces nosotros minimizamos, ¿no? O porque hubo, o porque no la tocó, ¿no? No pasó nada, simplemente vio cómo él se masturbaba. ¿No? Y uno no sabe hasta qué punto esa situación genera un daño en el menor, en este caso, ¿no? O en el que sea, en el adolescente, en el adulto también, porque también hay situaciones, ¿no? Pero teniendo en cuenta esto, tenemos dos tipos de abuso, ¿no es cierto? Y voy a mencionar dos que tienen que ver con uno que es con contacto físico y otro que es sin contacto físico. Existe el abuso sexual sin contacto físico, aunque por ahí no lo creamos o generemos mitos alrededor de esto, ¿no es cierto? Pero un ejemplo de abuso con contacto físico puede ser el manoseo, el sexo propiamente dicho, oral, anal, vaginal, todo lo que tiene que ver con la penetración, ¿no es cierto? Y el abuso sin contacto físico puede ser exponer al menor a material pornográfico, generar material pornográfico con el menor, exponerlo a que presencie una relación sexual entre padres, entre mayores, pero está el niño ahí. Pensaba un poco en el grooming, ¿era? ¿Qué sé yo? El grooming también es un abuso, un tipo de abuso sexual que tiene que ver con las redes, en donde hay un abusador detrás que le pide fotos, bueno, justamente también, sin contacto físico también puede ser esto, que el abusador simplemente le pida que se desviste, ¿no? Y solo lo mire, pero uno no alcanza, nunca va a poder alcanzar a dimensionar el poder de daño que tiene sobre ese menor, aunque no la tocó, vuelvo a decir. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, porque
en el caso de que alguien venga, un niño, un adolescente, quien fuere, venga y te devele un abuso, nosotros nunca nos podemos poner en la posición de juez de decir, no fue para tanto, minimizar. O minimizarlo, porque la realidad es que cómo lo vivió esa persona, cómo lo sintió y todo el momento y demás, es sumamente personal y tiene que ver justamente con esa persona, ¿no? Es súper personal esto. Entonces, cuando nosotros entendemos que el abuso incluso son esas pequeñas cosas, nos damos cuenta de que por ahí incluso hemos estado expuestos a situaciones de esa índole y que no éramos conscientes porque no teníamos tal información, ¿no es cierto? Y no teníamos tampoco herramientas, porque esto es una realidad, de que del abuso sexual infantil se habla ahora, no sé, 10 años, me parece que estoy exagerando, capaz, pero así con tantas estadísticas y demás, ¿no? Claro. En América Latina y el Caribe, de cada 100 abusos, 95 no se denuncian. Un montón. O sea. De cada 10 denuncias, 9 terminan en absoluta impunidad. Esto es muy tremendo. Cada 15 segundos un niño es abusado, cada minuto 4 niños son abusados, cada hora 224 niños son abusados en América Latina y el Caribe. Alrededor del 30% de las personas abusadas se convertirán en abusadores. Esto también es muy importante. Mira. ¿Por qué? Porque se reproduce esta conducta, ¿sí? El 40% de los agresores son menores de edad. O sea, del 100% de todos los agresores, el 40% son menores de edad. Acá entra lo que anteriormente yo había explicado, el abuso reactivo, ¿sí? El 94% de los abusadores son personas que el niño conoce, familiar, vecino o conocido, el amigo de la familia. Uno tiende a creer, y en 2001 más o menos se hizo toda una campaña, se hicieron muchas campañas en la Argentina y en otros países también de América Latina en relación a la prevención del abuso, a la prevención contra el desconocido, ¿no? Si viene alguien extraño, vos no podés aceptar, el niño no puede aceptar a alguien que está, ¿no? No podés aceptar un caramelo, no podés hablar con desconocidos. ¿Vieron todo esto que por ahí nos criamos con eso, pero no sabíamos de dónde venía? Bueno, tenía que ver con todas esas campañas. Entonces, el porcentaje de abusos con personas desconocidas disminuyó. Esa es una realidad, disminuyó. Pero el porcentaje de abusos que se da intrafamiliar sigue creciendo. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta de los abusos, todo lo que tiene que ver con lo intrafamiliar es menos denunciable. Es mucho más el silencio lo que predomina. ¿Por qué? Porque es el tío, ¿no? O porque es el padre. Sí, claro, pensaba eso, que el mismo menor, digamos, no puede tampoco hablarlo porque es alguien muy cercano. Exactamente. Más allá de que, creo que cada vez menos, ¿no? Pero toda una época que eso se ocultaba, digamos. Ni hablar. Hoy en día, hablando de ESI en las escuelas correctamente y teniendo bien en claro información, hoy en día se develan muchos más casos que antes. Eso es una realidad. Pero como la justicia todavía no está muy aceitada en el tema, por eso vemos estos índices tan bajos en donde quedan tantos casos así, impunes, ¿no? Y es muy complicado, pero no por eso uno tiene que dejar de denunciar, ¿no? Porque la persona que hizo el daño, listo, cometió una infracción a la ley y se denuncia. Y de hecho, el hecho de que un menor vea, por ejemplo, a mamá o a la hermana mayor, por decirte, que de hecho mamá es la principal persona a la que el niño le va a contar. Esto lo dicen las estadísticas, ¿no? Es la principal persona y es la persona que tiene el poder para generar un proceso de sanidad en ese niño o para no. Porque en el caso de que la madre decida creerle al abusador, que esto pasa lamentablemente, y no al niño, ya está. Ahí se perdió
la esperanza, por así decirlo, para ese niño, porque la mamá decidió continuar. En los casos que son de abuso intrafamiliar, el niño convive con el abusador, o sea que probablemente los abusos reinciden, se vuelve a padecerlo, ¿no? Y lamentablemente las estadísticas muestran que esto pasa mucho, ¿sí? La segunda persona a la que el niño decide contarle es a la hermana mayor, perdón, y esta sí es la que tiene más porcentaje o la que se muestra que hace denuncias, ¿sí? Sin temor. Y probablemente porque en términos generales, ¿no? Dadas los números y demás, también haya presenciado o haya pasado un momento de abuso en alguna oportunidad en su infancia, ¿no? Claro, como una... Sí, se ha visto como casos como de una cuestión de protección, ansia, que me cagaron a mí, no quiero que te caguen a vos. Exactamente. Eso es lo que sucede entre la hermana mayor y el hermano menor que está sufriendo esa situación. Pero bueno, aquellas mamás que deciden denunciar comienzan en el niño un proceso de sanidad tremendo, porque el niño ve que, en primer lugar, me creyeron, en segundo lugar, me protegieron, en tercer lugar, alguien hizo algo por mí, ¿no? Alguien me sacó de este lugar, ¿no? Y en el caso de las escuelas, cuando se develan las escuelas, lo que hace, lo que cualquier docente tiene que hacer, tampoco es ponerse en posición de juez, sino escribir esa develación, tal cual el niño la relata, llevarla a la unidad funcional que trabaja con este tipo de casos, y nada, y dejar que la justicia se encargue, ¿sí? A veces ¿qué pasa? ¿Ha habido casos en donde los niños mienten? Sí, pero son los menos. Bueno, pero para eso está la cámara GS. Exactamente, esta es la postura que todos tenemos que tomar. Yo no puedo determinar si está mintiendo o no el niño, yo le tengo que creer. Después, quien va a determinar si está mintiendo o no son los profesionales y la justicia. De hecho, las denuncias que son falsas, o sea, cuando los niños develan y es una falsa acusación, no prosperan esos casos, muy pocas veces. Entonces, nada, no nos corresponde a nosotros ponernos en ese lugar de decidir si el niño está diciendo la verdad o no. Claro, en todo caso debería, el tema de las alertas, lo que debería saltar primero es tratar de protegerlo. Por supuesto, eso debería ser lo lógico. ¿Por qué son tan pocos, por qué son muchos los casos en donde la mamá no hace algo o no cree o algo? Bueno, posiblemente sea una mamá que también esté sufriendo algún tipo de abuso, Claro. algún tipo de violencia familiar por parte del mismo abusador. Posiblemente también haya sido una persona que en su pasado haya atravesado una situación de abuso, entonces ahora que su hijo venga y le cuente es como remover eso que no estoy preparado para, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tengo las herramientas. Acá no estamos juzgando a la mamá ni nada por el estilo, sino que entendemos que en la mayoría de los casos es lo que sucede, que las mamás también han pasado o que tienen una relación de dependencia económica con el abusador, eso también. Entonces, Claro. si yo denuncio al abusador, ¿en qué me quedo? ¿Con qué me quedo? ¿No? Y lamentablemente esta es una realidad. Es difícil decirla, pero es la realidad que atraviesa o que está detrás de este flagelo del abuso que atraviesa la sociedad hoy en día. Las estadísticas hablan de género o situación o por clase, o sea, situación económica. Bueno, las estadísticas en cuanto los abusadores no hay distinción. No hay distinción ni de género, ni de género. Tenés, por ejemplo, heterosexuales son más los abusadores hombres, o sea, de 10, creo que son 6 mujeres y 8 hombres. Estamos hablando de... Y homosexuales también hay, pero es un 30%. O sea, es un alto porcentaje, pero a la vez es mucho menos en comparación a heterosexuales. Rompe un poco un mito, rompe un mito, sí, de hecho sí. Y después, de 10
Entre niños y niñas, un 6% tienen más probabilidad de que sea abusada la niña y un 3% o un 4% por ahí, 3, y algo, los niños. Esto es también una realidad. Tiene que ver con las crianzas, tiene que ver con la prevención. Cómo se cría al niño y cómo se cría a la niña, ¿no? En esta cultura machista que muchas veces nos atraviesa. Y otro dato que indican las estadísticas, que creo que es el que más me duele a mí, es que solo 8 de cada 100 niños, o sea, ya imagínense, abusados recibe un tratamiento adecuado. Aún después de haberlo contado. Aún después de haberlo contado, aún después de que haya ido a la justicia, un tratamiento adecuado, ¿sí? Porque una cosa es la ley, una cosa es lo que la ley tiene que hacer con el abusador y otra cosa es el tratamiento que debe recibir tanto el niño como la familia, porque también, como mamá que te enteraste y demás, solo 8 de cada 100. Esto es una banda. Tiene que ver mucho con que hay muy pocos lugares preparados para recibir estos casos, ¿no? Y muy poca información también, porque no se habla del tema. Es como decía Cande por ahí. Pero aparece en el tema de las políticas públicas. Porque sí, la persona, digamos, si sos más o menos una madre responsable, o sea que acompañaste a tu hijo, qué sé yo, seguramente te vas a preocupar porque realizar un tratamiento o hacer un seguimiento psicológico a lo largo de la vida, casi, porque creo que te debe acompañar toda la vida. Ahora, si tenés escasos recursos y estás ahí en el día, sobreviviendo en el día a día y nadie te deriva de alguna forma, porque hay gente que hay que derivarla, que decirle qué es lo que tiene que hacer. Bueno, psicólogos infantiles en La Pampa creo que hay 1 o 2 nada más. Sí. Y no creo que, y a su vez me imagino que dentro de la psicología infantil debe haber alguna subespecificación para el tema de los abusos. Sí, ni hablar. O sea, es un tema. Hace poco estuve escuchando una conversación de abogados, de qué sé yo, que hablaban de este tema, de lo poco, de la carencia de profesionales que hay acá en la provincia y de lo mal que se abordan estas situaciones en la Cámara GESEL y todas estas cuestiones. Sí, lamentablemente sí. O sea, estamos como en desequilibrio a lo que es el flagelo con los recursos que tenemos y los profesionales que tenemos y todo. Entonces, es por eso que las estadísticas van mostrando que no solo que aumentan los casos, sino que además parece que fuera cada vez menos, que no se trata como corresponde o no llega a una justicia o a un tratamiento acorde a lo que necesita la víctima, ¿no? Así que es un tema. Por eso es importante, a mí me parece, bueno, este espacio genial, que podamos hablar y hablemos de la prevención desde casa, ¿no? Bueno, desde casa, ¿cuál es el poder o cuáles son las herramientas que nosotros tenemos? Cuando hablamos de prevención de abuso sexual infantil, hablamos de 3 tipos de prevención. Prevención primaria, que se da en los primeros años de vida. A partir de los 3, 4 años, uno ya le puede enseñar ESI a su hijo por medio del juego, es la mejor forma en esa edad, ¿no es cierto? Y donde le puede enseñar cosas básicas como, por ejemplo, cuáles son mis partes íntimas, cuáles son las partes que nadie más puede tocar, además de mamá, cuando me cambia el pañal, porque esto es también importante, ¿no? ¿Por qué mamá o por qué papá va a tener que mirar mis partes íntimas? Bueno, porque me tiene que cambiar el pañal, supongamos. Que el niño vaya teniendo un reconocimiento de qué es lo que está sucediendo en esa situación, ¿no? No yo agarrar y decir, bueno, y hago así como un muñeco, ¿no? Con el niño. Ir dándole esos recursos. Poder decir que no. Esto es sumamente importante, ¿no? Nadie te puede tocar, nadie. Y si alguien lo hace, vos me decís y yo te voy a escuchar, yo te voy a creer, mamá va a estar con vos, papá va a estar con vos, ¿no? Y hacerle saber y hacerle sentir esa seguridad. Pero no tiene que ser solamente un discurso. ¿Por qué? Se dan muchos casos en donde el niño no cuenta porque papá siempre dijo que iba a estar, pero yo lo escuché decir, no, supongamos, yo lo escuché decir que si alguien me hacía daño, él lo iba a matar, ¿no? Y el que me hace daño es mi primo,
y yo lo amo a mi primo. Esto sucede mucho en los niños, de hecho es una condición Sí, porque aparte entienden psicológica. la literalidad, entienden. Exacto. Entonces yo amo a esta persona que si bien me está haciendo daño, yo no entiendo por qué me está haciendo daño, pero yo la quiero. Y papá dijo que lo va a matar, ¿no? O que se va a armar, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos, o sea, como adultos, como responsables, entendiendo este flagelo de esta manera, ser muy cuidadosos con nuestro discurso en casa, ¿no? Y cuando se dan las develaciones, algunos consejos que solemos dar son cara de póker, es difícil, pero cara de póker porque supongamos que el niño viene y te cuenta eso que no entiende del todo, pero que realmente le está haciendo un daño porque viene a pedirte ayuda, ¿no? Otra de las cosas es, los niños no te van a decir necesito ayuda, porque no, solamente te van a contar lo que está pasando, o lo van a manifestar a través de dolores, por ejemplo, no sé, cada vez que vamos a la casa de tal se le agarra dolor de panza. No quiere ir. No quiere ir. Bueno, ¿por qué no quiere ir? Ahí es donde uno tiene que indagar. No suponer, bueno, ¿por qué no quiere ir? Capaz que lo retó y se enojó, ¿viste? Y no es más que eso. Entonces nosotros no tenemos que ir a preguntarle al niño, ¿alguien te hizo algo como insinuando? Sino darle el espacio, la seguridad para que él nos pueda contar, él o ella nos pueda contar lo que está sucediendo. Y otra de las, y bueno, y eso, cuando se cuenta, sea la situación que sea, hay develaciones que son atroces, yo lo sé, que son muy dolorosas de escuchar, pero el adulto responsable tiene que bajarse al nivel del niño, poder verlo a los ojos y estar ahí, ser de contención. Entonces yo no me puedo largar a llorar aunque lo desee y aunque me duela. Puede que pase, pero si nosotros mostramos alguna emoción que es displacentera o que descoloca al niño, puede que el niño se retracte de todo lo que dijo. Claro. Esto pasa. ¿Por qué? Porque él no entiende lo que está pasando, solamente va a ver que yo puse triste a mamá, yo puse triste a papá, no tenía que haber contado esto, ¿no? Y esto pasa muchísimo también, porque yo entiendo a los papás que por ahí no tienen las herramientas adecuadas para eso, ¿no? Entonces, y después también tiene que ver la postura corporal, ¿no? Y guardarnos mucho los comentarios, ¿no? En ese momento quizás no te largaste a llorar, pero le dijiste, ¿por qué no me contaste antes? ¿No? Y eso también genera en el niño un malestar, una culpa, exacto, que de hecho se le llama revictimización, porque el agresor ya culpabilizó al niño, ya de alguna u otra manera. Hay millones de formas, ya sea mediante una amenaza, ¿no? Esto es, vos lo que hiciste, ¿no? Vos viniste acá, ¿no? ¿Cierto? Vos te vestiste así, bueno, un montón de cosas totalmente locas, ¿no? Entonces el niño ya carga una culpa que no le corresponde, lógicamente, no le corresponde, pero ya la tiene en sí misma porque el abusador se lo hizo saber. Y ahora cuando va a la mamá, al papá o a los profesionales muchas veces revictimizan una y otra vez a las víctimas, esto también. Yo no digo que en una mala intencionalidad, sino en un descuido a veces al tratar el tema, ¿no? Pero bueno, hacen este tipo de preguntas, ¿por qué no dijiste antes? ¿Por qué no contaste antes? De hecho, yo me acuerdo en el 2018 creo que tuvo una campaña de el No es No, creo que se llamó. Sí, No es No, que bueno, que sigue hasta ahora, ¿no? Pero en ese momento fue como furor y las calles y demás. Y me acuerdo de una persona, de haber asistido a una persona habiendo atravesado un abuso y que se sentía muy culpable por decir yo no dije que no, ¿no? Y teníamos que hacerle entender que en esa situación no tenía la capacidad, no tenía las herramientas, no tuvo la prevención primaria, lógicamente, pero que por más que no haya dicho que no era su culpa, ¿no? La culpa siempre es de la persona adulta que sabe lo que está pasando. Entonces la prevención primaria es sumamente importante, es enseñar a través del juego, las partes íntimas, quién va a tocar o quién va a cambiar, a lavar esas partes, solamente mamá o papá, o
la abuela en el caso de que así sea. Me hiciste acordar con esto del no es no y qué sé yo, a lo que siempre, bueno, la experiencia que contaba Moria Kazan. No sé si has escuchado. No me acuerdo. Yo he escuchado tantas que ella. Moria Kazan contaba que fue abusada por su abuelo. Y lo que a ella le pasaba era que ella sentía placer, entonces le generaba mucha culpa. Ah, qué buen tema. O sea, tenía como, claro. Entonces, mira lo complejo que se torna. Sí. Que bueno, nada, esta situación de no sé, después como ella evidentemente tramitó esa cuestión, pero nada, obviamente no era responsable. Y por no supuesto. Ahí para agregar a ese tema. Muchos también se sienten muy culpables porque sienten placer sexual. O sea, cuando van creciendo se dan cuenta de por qué yo permití esto, por qué pasó más de una vez, yo lo permití o yo lo buscaba. Perdón, eso debe hacer que justamente estos abusos, o sea, que el abusado se transforme en abusador también, digamos, debe ocurrir ahí algo medio raro. También, pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nosotros como seres humanos nacemos con genitales que están hechos para generarnos placer. Entonces, cualquier persona que estimule nuestros genitales o nuestras zonas erógenas nos va a generar placer. Entonces, no importa eso la edad que tengas, porque tus genitales están ahí desde que vos nacés. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el abusador la víctima, el niño que recibe este abuso siente placer, no entiende por qué está pasando o por qué se siente bien, pero a la vez no se siente bien porque no está entendiendo. Porque ¿qué pasa ahí? Su cuerpo está manifestando algo natural, algo que tiene que ser así. Recibimos, se estimulan nuestras zonas erógenas y sentimos placer. Ahora, la mente no está preparada para eso. Y eso es lo que hay que cuidar, ¿no es cierto? Por eso no se exponen a los niños, o no deberían exponerse a los niños, a ningún tipo de material pornográfico, a ningún tipo... Yo hace un tiempo atrás también escuchábamos que en relatos, ¿no? Ahora no me voy a acordar, pero un centro médico español que trata personas abusadores, que trata de rehabilitarlos para que se inserten de nuevo en la sociedad, están presos. Ellos hablaban y decían esto como que tenemos que enseñarle la vida, ¿no es cierto? Entonces por eso abusaban de niños. O por eso abusaban tenemos que enseñarles la vida. En algún momento van a tener relaciones sexuales y todo lo demás. Sí, en algún momento. Y de hecho su cuerpo está preparado para recibir placer. Pero su mente no. Su mente no está preparada para esa situación. Bueno, y eso es lo que genera el trauma. Sí. Ahí entra toda la generación que llevaba a los adolescentes a tener su primera relación sexual con prostitutas y he escuchado varias anécdotas sobre eso y siempre han sido traumáticas. Es que sí, porque la persona tendría que poder descubrir eso por sí misma, no con la ayuda de otro, con la imposición de otro, con la imposición de la sociedad en este caso, porque en el caso de los hombres, bueno, había que hacer los hombres, en eso. Pues digo entre comillas por sí, no se vio, pero había que hacer los hombres y que se inserten en la sociedad y que tengan su primera relación antes de casarse en esos momentos, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años atrás, pero siempre desde un lugar sumamente violento, sin necesidad de ser así, de usar la fuerza ni nada por el estilo. De hecho, el abuso, los abusadores lo usan mucho más la manipulación, la coerción, que la fuerza. Y un abusador planea el abuso, no es algo premeditado. Esto también es un mito. Por ejemplo, muchas veces se escucha esto de que pasó una sola vez y es hombre y bueno, y como que por decirle, ¿no? Algo que se dice, es hombre y no se aguantó, ¿no? Y pasó. No, la realidad es que está comprobado que las personas que abusan de menores lo premeditan. Es algo planeado, saben cuándo va a estar solo, cuándo van a poder hacer, cuántos minutos, cuánto es el tiempo que tienen para hacer lo que quieren hacer, en qué momento, en qué situación, ¿no? Y son personas, a diferencia de lo que por ahí podríamos creer, normales. Claro.
No mu- es un enfermo, no tiene una enfermedad psicológica, digamos. Exactamente. De hecho, muchos no tienen ninguna otra situación con la justicia que no sea el abuso. Si vos ves el historial, por Ujú. ejemplo, ninguno es que antes era un delincuente o robaba o nada. Personas normales, generalmente casados, padres de familia, personas con un rango público en la sociedad, político, Ujú. profesional, etcétera. Son personas que vos las veis y decís, no, no puede ser, ¿no? Y esto es algo también que hay que decirlo. ¿Por qué? Porque si no, las campañas durante muchos años estuvieron en contra de esto, del desconocido, del que anda todo tapado así, viste, con Claro. un gorro, que te mira raro. Y la realidad es que estaba mucho más cerca ese que todo amoroso y que se lleva súper bien con los niños, curiosamente, y que se lleva bien con las familias y demás, que resultaba ser el abusador número uno. De hecho, eso es lo que indican las estadísticas. Ujú. Ujú. Por eso hay muy poco porcentaje, ahora no recuerdo bien el número y no me lo anoté, de abusos por desconocidos. O El sea que- mayor Porque- porcentaje es familiar o conocido, o conocido o vecino, ¿no? Este amigo de la familia, Pienso que es re difícil identificar a estas personas Sí. y que la estrategia, digamos, es hacia los niños. Sí, la O sea- prevención es hacia los niños. Es muy difícil que nos demos cuenta que tenemos un abusador cerca. Ujú. De hecho, la prevención es hacia los niños. Por eso decía, la prevención primaria, después está la prevención secundaria y la prevención terciaria. En la prevención secundaria y terciaria ya hablamos de niños que ya padecieron un abuso, ¿no? En donde entonces ya sea una sola vez, bueno, se le enseña ahora cómo tenés que cuidarte, qué es lo que, por ejemplo, una prevención secundaria sería también, supongamos que el niño devela en la escuela y él convive con su abusador. Bueno, lo que hace la justicia es sacarlo de ese lugar. Eso Claro. es prevenir que vuelva a pasar el abuso, ¿no? Que vuelva a pasar, que vuelva a reincidir. Y otra de las cosas es que el abusador que lo hace una vez, hay muchas probabilidades de que lo vuelva a hacer. Por eso es súper importante la denuncia, porque muchas veces se frena. Por más que no vaya preso, el abusador sabe que si lo vuelve a hacer, que si vuelve que se vuelve a develar una situación en donde él estuvo, sabe que ya 2 veces, 3 veces no le queda. Entonces es súper importante la denuncia para frenar los abusos reincidentes por parte de los agresores. Bien. Bueno, qué tema. Sí, claro, porque viste que se empiezan a abrir aristas. Sí, de hecho, sí, vieron que yo les decía, hay muchísimo por hablar. Pero bueno, nada, instar al público, a la sociedad, a la prevención. Claro. Ujú. A parar las orejas y a cuidar a las chicas. Sobre todo ahora que tenemos un presidente que naturaliza comentarios del Ujú. tipo pedófilos, si se quiere. Ujú. Sí. Dios mío. Bueno, yo les voy a dejar con un temita de los canticuénticos. ¿Hay secretos? Ah, yo te iba a decir, digo, justo daba para eso.